Hola amigos, amigas, amigues de Crónicas de la Diversidad, la revista de cultura LGTBIQ+ del Perú, una revista especializada en difundir, distribuir, preservar la producción cultural de la población LGTBIQ+ del Perú, y que pues nos ha encargado hacer estas reseñas en estos videoblogs para quienes quieran conocer más sobre lo que sale dentro de la población LGTBIQ para el mundo. Entonces esta vez me ha tocado hablar sobre un libro que quiero mucho, que es este, que pueden ver aquí. Se llama Estampas Maricas de Lima, está hecho a 3 manos, yo he participado en él también. Ha sido editado por la editorial Gafas Moradas de nuestra gran amiga Lisbeth Alvarado, que siempre asume estos riesgos de publicar temas maricas, tracas, machonas, feministas, de masculinidades, de cuestionamiento del sistema de género, y agradecer también la confianza que ha tenido para poder hacer este libro realidad, porque este libro no solamente es un libro, es un artefacto de la memoria LGTBIQ+. Aquí hay 9 crónicas y un cuento, pero 9 crónicas sobre la historia de algunos personajes peruanos, la mayoría limeños, que vivieron en tiempos de la República, inicios de la República, en 1821 hasta aproximadamente el 2000. Y lo que podemos ver es un rescate interesante de cómo se vivía la homosexualidad, el ser gay, aunque esa palabra no se utilizaba todavía en esos tiempos, el ser lesbiana en una Lima, pues como siempre, cucufata, conservadora, tradicionalista, y que le gustaba pues esconder los pecados bajo la alfombra. Y entre esos pecados estábamos nosotros, los maricas, las lesbianas, las tracas, todas aquellas identidades, personas, vidas, experiencias vitales que no iban acorde con la heteronormatividad. Somos pues disidentes de la heteronorma. Nunca pudimos, entre comillas, arreglarnos como hubiera querido la medicina, la iglesia y la educación hasta ahora. Y parte de este intento por rescatar la memoria de la población LGTBIQ+ es cómo uno interpreta la historia desde las miradas LGTBIQ+, desde una mirada disidente, desde una mirada queer. La historia ha sido contada por hombres blancos de clase media que pretendían ser heterosexuales, que tenían pues eran universitarios, tenían una educación, generalmente eran machistas, podían ser homofóbicos, así sean homosexuales, y esta historia es la que ha venido a convertirse en la historia oficial del Perú. Entonces estas historias extraoficiales son importantes porque permiten que todas las personas extraoficiales, todas las que no entran en el canon de la oficialidad, en la mirada hegemónica de quien construye la historia, puedan sentirse parte de un país que sienten que muchas veces los rechaza. En las crónicas podemos ver un intento de ficcionar hechos históricos que ocurrieron evidentemente en el Perú, pero que han sido vistos pues desde esto que se llama la historia oficial. Nosotros no vemos la historia oficial, la historia como la ven ellos, ¿no? Nosotros lo vemos con las particularidades maricas y tracas y machonas que realmente tuvieron, pero que fueron pues puestos bajo la alfombra, ocultados por siglos de conservadurismo y por una historia en donde no éramos parte, ni las mujeres,
ni los LGTBIQ+. Ahora que tenemos una voz, una identidad, unas reivindicaciones y unas exigencias, ahora me refiero a hace unos 40 años, que tenemos todo esto ya, que es posible que nosotras salgamos y demos la cara diciendo que somos lesbianas, gays, trans, es posible también reconstruir toda esta historia que no nos ha querido contar. Y nosotras la estamos contando como queremos contarla, con todos los detalles pues divertidos, porque parte de la resistencia LGTBIQ+ es haber construido capas y capas de formas de sobrevivencia para resistir a la indignidad, a la humillación, a la burla, al desprecio de quienes a nosotros por mucho tiempo nos han considerado anormales, pecadores, enfermos, aberrantes, abyectos, subalternos y por eso mismo no humanos y pasibles de ser pues desaparecidos, destruidos, asesinados, no contados ni nombrados por la ley. En estas 9 ficciones, 7 son escritas por Roland Álvarez y Carlos Jaramillo, 2 son escritas por mí y hay una invitada, Liliana Flores Vega, que ha escrito un cuento sobre un romance en la cultura moche. Pero muchas y muchos piensan que la homosexualidad es un invento, una moda de la modernidad que vino con los hippies y que apareció junto con las drogas y otras problemáticas sociales. Y como bien sabe cualquiera que tenga un ápice de cultura, la homosexualidad existe desde que existe el mundo. Eso es innegable. Pero por mucho tiempo ha querido negarse esta situación. Hay incluso comunidades enteras, poblaciones que creen que nosotros pues somos un problema que viene con el capitalismo, con algunas libertades económicas que empiezan a existir a partir de la revolución industrial, por ejemplo, para ponerle un tiempo a donde aparecemos. Y justo eso mismo hace que el término homosexualidad surja de ámbitos médicos para intentar describir una situación que se salía de lo común y corriente que era la heterosexualidad. Así esta heterosexualidad haya sido impuesta por siglos y siglos de convenios y contratos sociales entre los poderes fácticos que dominan el mundo, que son pues los estados, las constituciones, las normativas, las leyes, las iglesias, las religiones, la educación, las fuerzas armadas, los poderes judiciales, los poderes persecutorios, las cárceles y los manicomios. Todos ellos han establecido pues una situación de indefensión e indignidad para las poblaciones LGTBIQ+, y con la lucha activista esto se ha logrado cambiar. Hay países que tienen matrimonio LGTBIQ+, por ejemplo, que era impensable en los tiempos en que estos personajes existieron, porque aquí vemos historias, por ejemplo, de Ño Cabezudo, de Miguelina Costa, de jóvenes que fundaron en algún momento el movimiento homosexual de Lima, de soldados que vivieron la invasión chilena en los tiempos de la Guerra del Pacífico, de personas involucradas en política en tiempos de el gobierno de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado. Y así, por el estilo, podemos ver una serie de crónicas muy, muy extensas a veces. Hay una crónica que tiene 50 páginas y que describen con detalle las vidas nocturnas, por ejemplo, de sobre todo hombres gays, que eran pues los que tenían más libertad que las mujeres lesbianas de ir a las discotecas y estar en los parques y en las calles. Entonces hay crónicas en donde vemos, por ejemplo, todo un
un caminar, un recorrido por discotecas de ambiente, como se llamaban en ese tiempo, o por ejemplo podemos ver un recorrido por los lugares de venta de drogas en la calle Capón en tiempos de la Guerra del Pacífico, o podemos ver pues una amistad, amoríos que surgen en medio del trabajo sexual de la calle Alfonso Ugarte y así por el estilo. Son crónicas muy exquisitas, muy llenas de esperanza también, llenas de jocosidad, de ganas de reír. Hay diálogos al detalle de las situaciones que han podido vivir estos personajes, lo que es sumamente interesante para quienes están interesados en la historia, pero no solo en la historia, que es esta disciplina que es súper estricta y que está basada en fuentes y categorías que tienen que probar que las cosas pasaron, sino en la memoria, que es esta mirada desde el presente al pasado para reconstruir todo aquello que no se dijo y de lo que puede que no existan pruebas tangibles, pero que sabemos que existieron, porque sí hay pruebas, solamente no las pruebas que pide los fundamentos históricos necesariamente, sino otro tipo de pruebas, que ya se está haciendo. Allá hay libros que cuentan la historia de las mujeres, que es donde también hay menos pruebas, porque sabemos que a las mujeres pues no las dejaban estudiar, no les dejaban escribir, o lo que escribían lo terminaban quemando, botando, rompiendo. Toda esta cantidad de información y archivo que se podría tener sobre las mujeres se ha perdido justamente por una condición de género, que es que las mujeres pierden sus cosas cuando se mudan, cuando se casan, cuando se divorcian, cuando se separan, cuando mueren, y todo lo que tienen queda en el olvido. Lo mismo pasa con las personas LGTBIQ+. O sea, no es que perdamos nuestras cosas, sino que se nos despoja de nuestra memoria. Y no hay un sitio en donde dejar esa memoria tampoco. Porque el Estado peruano es un Estado homofóbico. Y un Estado homofóbico no tienes espacios a donde dirigirte para que tus recuerdos, tus memorias, tus archivos sean guardados y revisados en el futuro por algunos estudiosos o por gente que quiera saber del tema o por gente LGTBIQ+, que quiere pues reconstruir su propia historia, que es lo que Roland Álvarez, Carlos Jaramillo y yo hicimos con Estampas Maricas de Lima. Quisimos reconstruir una historia que se nos ha sido negada, que ha sido ocultada, que ha sido censurada, para que creamos que no tenemos referentes de nuestras vidas, para que creamos que no existimos más que hace poco y que pues en algún momento podamos extinguirnos. Sabemos que eso no va a pasar, que vamos a hacer cada vez más, ¿no? Uno de los lemas del activismo LGTBIQ+ es somos más, porque siempre se nos ha tratado de minoría, cuando la sexualidad es fluida, cambiante, transformada, transgresora, y quienes crean que exista la heterosexualidad 100%, pues está equivocado, no sabe nada de la sexualidad y no ha vivido realmente. Entonces, lo que intentan libros como Estampas Maricas de Lima es que las mariquitas, las lesbianitas, las traquitas de estos tiempos tengan referentes sobre sus vidas, que sepan que existimos desde hace muchísimo tiempo, que hemos luchado muchísimo para estar ahora en estas condiciones, a pesar del conservadurismo y de las olas de fundamentalismos y de los intentos por destruirnos y por negarnos derechos. Existimos, estamos, hacemos cosas, publicamos libros, hacemos teatro, hacemos cine, a pesar de todas las desventajas también que desde el Estado hay para las poblaciones más vulnerables como las LGTBIQ, indígenas, de mujeres, etcétera. Hacemos cosas, ¿no? Justamente es esa capacidad de sobrevivencia lo que posibilita que otras vidas también sean habitables y que puedan seguir adelante y también hacer cosas y también reconstruir la historia de sus familias, la historia de sus amigos, la historia de personajes que admiran, lo que sería sumamente interesante.
Y bueno, Crónicas de la Diversidad también ha tenido la generosa iniciativa de hacer un concurso de cuentos en donde los escritores y escritoras podían pues mandar una estampa marica a la revista y las mejores serían publicadas. Ya salieron, son en la última edición de Crónicas de la Diversidad, que es la número 40. Crónicas de la Diversidad es una revista que tiene también más de 10 años trabajando por compendiar e inventariar de alguna forma toda la producción cultural que hace la comunidad LGTBIQ+ en el Perú. Es un trabajo arduo, que no da descanso, porque se publica muchísimo. No se publicará pues libros en Planeta o en Penguin, pero hay muchísimas editoriales medianas o pequeñas, y editoriales incluso que se inventan en ese momento para publicar algo. Entonces, y hay muchísimos fanzines también ahora, que es pues una forma de que la gente que no tiene la capacidad económica, las influencias, el privilegio, los amigos, los contactos para publicar, puedan publicar sus obras y puedan ser difundidas y podamos conocerlas. Eso es lo importante de este tipo de iniciativas. Entonces, Estampas Maricas de Lima es un libro activista, que no quede duda. Es un libro que reconstruye la memoria desde las miradas disidentes. Es un libro que busca generar referentes que habiliten vidas para que las personas LGTBIQ+ en el Perú no se sientan solas. Pueden leerlo, pueden comprarlo, Gafas Moradas, y esperamos que lo disfruten.